Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto pudo vivir. Antes de pensar, quiero preguntarle lo que siempre pregunto cuando me toca predicar a mí, y es: ¿cuántos trajeron dónde anotar? Levante su mano. Híjole, hoy veo menos manos. ¿Sabe? Es importante siempre traer donde anotar lo que el Señor va a hablar a nuestras vidas, no lo que le va a hablar el pastor, sino lo que le va a hablar el Señor a usted. Así que si usted no trajo donde anotar, tenga ahí su celular a mano, no para mandar WhatsApps, sino para anotar lo que Dios va a hablar a usted. Amén. ¿Sabe? Hoy vamos a hablar de la preciosa persona del Espíritu Santo. Vamos a hablar acerca de la deidad del Espíritu Santo. ¿Sabe? Nosotros como cristianos somos monoteístas. Eso significa que adoramos un solo Dios. Amén. Nosotros no adoramos a varios dioses, adoramos un solo Dios. Sin embargo, las Escrituras claramente a nosotros nos retratan a tres personas en la divinidad, en la Trinidad, perdón. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Posiblemente para usted y para mí sea muy sencillo lograr entender la persona del Padre y la del Hijo, porque es muy relacional para nosotros. Tratamos de racionalizarlo y es fácil entender a Dios Padre y a Dios Hijo. Sin embargo, cuando hablamos del Espíritu Santo, como bien lo decía doña Elvia hace 15 días, algunas veces hemos dejado al Espíritu Santo sentado por allá y le hemos dado la menor de las importancias muchas veces. Y quiero decirle una cosa: el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero no es la tercera persona de la Trinidad porque quiera decir que es la menos importante de las tres. Es la tercera persona de la Trinidad por una razón, porque fue la tercera persona de la Trinidad que se nos reveló a nosotros. La primera persona en revelarse es el Dios Padre en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se nos muestra a Dios Hijo con Jesucristo, y Jesús, y en Pentecostés logramos entender a esa tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. No significa que al ser el tercero es el menos importante. Todos tienen la misma importancia, y tenemos que entender algo claro, iglesia, es que Jesús nos dijo a nosotros, o le dice a sus discípulos: es mejor que yo me vaya porque viene un consolador. No dice que viene un consuelo, dice viene un consolador, el que va a glorificar a Cristo. Y ese Espíritu Santo es el que habita en usted y en mí, y habita en usted y en mí cuando usted y yo decidimos entregar nuestra vida a Cristo. Así que si usted tiene a Jesús en su corazón y usted lo recibió como su Señor y Salvador, quiere decir que el Espíritu Santo mora y habita en usted. Y por eso es importante que hoy podamos hablar acerca de ese Espíritu Santo que mora y que habita en usted. ¿Sabe? Hay muchas religiones, hay muchas líneas de pensamiento que hablan del Espíritu Santo como una fuerza, como una energía, como algo por el estilo, lo cual no es correcto.
Pero quiero decirle algo, incluso en la iglesia, mucha gente cuando habla del Espíritu Santo habla de una paloma, habla de fuego. El Espíritu Santo no es una paloma ni es fuego, el Espíritu Santo es Dios. Amén. Hay gente que anhela las manifestaciones del Espíritu Santo, pero no anhelemos al Espíritu Santo, es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque si no nos convertimos como aquellos que seguían a Jesús solo por los milagros, las señales y los prodigios. Usted y yo tenemos que anhelar a esa persona, el Espíritu Santo, porque está en cada uno de nosotros. ¿Sabe? Y por eso le decía que trajeron de anotar. Yo quiero hablarle de algo, y es una visión que hay en el mundo que se llama el modalismo. Y el modalismo afirma que Dios es realmente, que Dios no es tres personas, sino que Dios es uno solo, manifestándose de tres maneras diferentes. Y ellos dicen, Dios simplemente en el Antiguo Testamento se mostró como Padre, en el Nuevo Testamento como Hijo y después como Espíritu Santo. Pero no hay nada más desviado que esto, y se lo voy a demostrar bíblicamente. ¿Usted se acuerda cuando Jesús es bautizado? Si se acuerdan, todos han leído la historia, el versículo bíblico cuando Jesús es bautizado. Dice en la Biblia que cuando Jesús está siendo bautizado, los cielos se abren y el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y además de eso dice que el Espíritu Santo desciende. Usted ve a la Trinidad actuando en sus diferentes formas ahí mismo. Ve al Dios Padre hablando, al Dios Hijo siendo bautizado y el Dios Espíritu Santo descendiendo para iniciar el ministerio de Cristo. Entonces con eso podemos decir que Dios se manifiesta a través del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Ahora, yo quiero decirle algo. El Espíritu Santo es una persona, pero nada más quiero que pensemos en algo. Cuando decimos de persona, no estoy hablando de alguien que usted y yo podemos tocar, porque el único de la Trinidad que se encarnó fue Jesucristo, ¿sí? Así que yo no quiero que aquí nadie se vaya con una falsa doctrina del olivo, sino quiero decirle eso. Lo que le quiero decir cuando yo le hablo que es una persona, es alguien que también lo podemos contristar. Es alguien que nosotros podemos entristecer por nuestra manera de actuar y de vivir. ¿Sí me sigue, iglesia? ¿Sabe? La Escritura identifica al Espíritu Santo como Dios. Si usted tiene su Biblia ahí, yo le voy a pedir que vaya a Hechos, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Yo sé que me les adelanté un versículo, ¿verdad? Ahorita me devuelvo al que seguía y le pido perdón a los de audiovisuales que hoy los voy a tener ahí corriendo. Hechos, por eso es que alguien siempre me dice, pastor, la prédica del culto de 9 y el de 11 siempre cambia un poco. Y es así, yo creo que uno se suelta más en el de 11, entonces tal vez va más rápido en algunas cosas. Hechos 5, del 1 al 4 dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte le puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Vea qué interesante que este versículo de Hechos nos habla a nosotros y nos dice que Pedro le dice a Ananías, le dice que miente, ¿por qué engañas al Espíritu Santo? Porque para que mientas al Espíritu Santo, y le dice, no has mentido a Dios, sino a los hombres. ¿Qué nos dice aquí? Nos está diciendo que el Espíritu Santo es Dios también, ¿cierto? Nos está demostrando que el Espíritu Santo es Dios también. Las Escrituras nos hablan de eso. Las Escrituras nos hablan a nosotros también de que el Espíritu Santo reparte los dones y hace como Él quiere. 1 Corintios 12:11, ahora sí. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno. Y el mismo, ¿qué dice? Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como quien quiere, como Él quiere. El Espíritu Santo reparte como Él quiere. Él tiene, al ser Dios, Él tiene el deseo o la decisión de moverse como quiere, ¿verdad? La Biblia nos habla de que el Espíritu Santo es omnipresente también. El Salmo 139, del 7 al 10 dice: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. El Espíritu Santo es omnipresente. El Espíritu Santo es eterno. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de vuestras obras. El Espíritu Santo es omnisciente. 1 Corintios 2:10 dice: el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo también es omnisciente. Así que yo le quiero decir algo hoy. Si usted se siente perdido, se siente solo, si usted se siente desesperado, si usted se siente débil, si usted se siente sin fuerzas, sabe, hay un consolador que Jesús y que el Padre nos dejó, que es ese Espíritu Santo. ¿Necesita usted buscar una respuesta? Está el Espíritu Santo. ¿Necesita consuelo? Está el Espíritu Santo. ¿Necesita usted que Dios lo guíe? Está el Espíritu Santo. La pregunta es: ¿cada cuánto le estás dando el Espíritu Santo espacio en tu vida? ¿Dónde vas a buscar respuesta? ¿Dónde vas a buscar consejo? ¿Dónde vas a buscar auxilio? ¿Dónde vas a buscar consejo? ¿En el Espíritu Santo? ¿En tu sabiduría? ¿En la sabiduría de tus amigos? ¿En la sabiduría del mundo? ¿Dónde estás yendo a buscar? Creo que como iglesia a veces nos hemos olvidado de darle el espacio al Espíritu Santo que Él tiene. ¿Sabe? El término de la Trinidad es un término que la iglesia desarrolló. No está en la Biblia, pero es un tema o una definición que la iglesia desarrolló para tratar de resumir la doctrina del Espíritu, la doctrina de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y yo quiero que usted me ponga atención a algo, y va a sonar tal vez muy poético lo que le voy a decir, pero quiero explicarle algo. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Los tres son Dios, ¿verdad? Y son manifestaciones de Dios en nosotros. ¿Sabe? Yo quiero ir a ese versículo que les decía, Mateo 3, 16 al 17, que es el bautismo de Jesús. Dice Mateo, dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabe? En este versículo vemos la deidad de Dios en sus distintos roles como Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. ¿Sabe? El Espíritu Santo viene sobre Jesús y después el ministerio de Jesús empieza e inician los milagros, las señales y los prodigios. Y ese es el mismo Espíritu Santo que en Hechos 2 desciende sobre los apóstoles y después empiezan los milagros, las señales y los prodigios. ¿Saben? En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo visitaba a algunas personas, especialmente profetas, jueces y reyes.
Y tenemos ejemplos como Sansón. Usted se acuerda de la historia de Sansón, ¿verdad? Ese hombre fuerte que destruía todo, pero el Espíritu Santo no moraba en él, estaba con él. ¿Sí? Usted estudia la vida de Saúl, dice que en un momento el Espíritu de Dios viene sobre Saúl y Saúl empieza a profetizar. Y así puede encontrar muchas historias en el Antiguo Testamento. Por eso es que cuando en la iglesia, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado que alguien dice, Espíritu Santo ven, y cantamos, ¿verdad? Y hemos dicho, Espíritu Santo ven a este lugar. ¿Cuántos hemos dicho eso? Quiero decirle algo, no hay nada más equivocado que eso. Porque el Espíritu Santo ya vino. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Sí me sigue, iglesia? ¿Sabe? Yo quiero hoy romper algunos paradigmas que hemos tenido. El Espíritu Santo es un cumplimiento de la promesa de Dios para nosotros. Y yo quiero hablarle una cosa importante. Una cosa es el derramamiento del Espíritu Santo, lo cual ya pasó. Y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. El derramamiento pasó en Hechos 2. El derramamiento ya sucedió. Ya el Espíritu Santo descendió y está, cuando usted acepta a Cristo, está en usted. La llenura del Espíritu Santo es algo diferente. Y la llenura del Espíritu Santo es cuando usted y yo decidimos darle todo lo que nos pertenece a nosotros a Él. Todo lo que le incomoda a Él le damos espacio. Significa rendir nuestra voluntad a Él. ¿Sí me entiende la diferencia? Hoy lo que usted y yo tenemos que buscar es que el Espíritu Santo nos llene más de Él. Pero para que algo esté lleno, tiene que vaciarse primero. La pregunta es hoy, si pudiéramos decir, si usted fuera un recipiente, o si yo pudiera decir un término que está en la Biblia, si usted fuera un odre con el cual se llenaba el vino, ¿de qué estás lleno hoy? ¿De qué está lleno su vida hoy? ¿De qué está lleno hoy? ¿Está lleno del Espíritu o está lleno de otra cosa? ¿Está lleno de lo que Dios te mandó a llenarte o está lleno de cosas que Dios no te mandó a llenar? ¿Está lleno de lo que Dios quiere para tu vida o se está llenando de otra cosa? ¿De qué estás llenando tu odre? ¿De qué estás llenando tu vida? Usted se llena de lo que usted lee. Usted se llena de lo que usted habla. Usted se llena de lo que usted ve. Usted se llena de lo que usted consume. Y cuando digo consume es lo que consume en redes sociales, lo que consume en televisión. Yo no estoy hablando que seamos bichos raros y que nos vayamos a ir a un monasterio. Yo lo que le estoy diciendo es, ¿con qué estás llenando tu vida? Lo decía en el culto de la mañana, hace unas semanas, tuvimos una reunión con los líderes de Vital. Y yo les estaba diciendo a ellos, les hacía una pregunta que le quiero hacer a usted, iglesia. Y es la siguiente: ¿cuántos de ustedes quisieran ser usados por el Señor como fue usado el apóstol Pablo? Levante la mano. Los que no levantan es porque saben que tiene trampa la pregunta, ¿verdad? Ya me conocen. Quiero decirle una cosa. Todos quisiéramos ser usados como el apóstol Pablo. Todos quisiéramos ser usados como Pedro. O como quisiéramos ser usados que con nuestra sombra los enfermos fueran sanados. Amén. Pero ¿está dispuesto usted a pagar el precio que esos hombres pagaron? ¿Vive usted su vida como esos hombres la vivían? ¿Entrega usted lo que usted quiere como esos hombres lo entregaban? ¿Sabe? Pablo incluso dice que, y voy a parafrasearlo, Pablo incluso dice que si él tiene que dejar de comer carne para no hacer caer a alguien, lo va a hacer. Pero a usted le dicen que deje de hacer algo y usted dice, ¿pero por qué? ¿Qué iglesia más religiosa? Todo el mundo lo hace. Bueno, entonces no le pida al Señor que lo use más, porque usted no está dispuesto a pagar más precio. ¿Sí me sigue, iglesia? ¿Sabe? Yo le decía en la mañana y le decía a los de Vital ese día, imagínense que el apóstol Pablo estuviera hoy vivo y usted va con un amigo a un restaurante y le dice, ahí está ese hombre de Dios, Pablo. Mire, ese hombre ha sufrido vituperio, naufragado, en cárcel por el ministerio. Dios lo ha usado poderosamente. Y usted entra al restaurante y tiene un imperial en la mesa.
¿Qué diría esa persona que no conoce de Cristo? ¿Usted cree que dejaría que Pablo ore por él? ¿Sí? ¿No? ¿Verdad que pareciera que no? Es que, ¿por qué es malo tomarse una cerveza? Yo no me voy a meter en eso. Lo que yo le quiero decir es, hay cosas que por causa de él y por causa de aquellos que necesitan de conocer de Cristo, yo estoy dispuesto a sacrificar. ¿Sí me sigue, iglesia? Pero todo el mundo ve esas películas. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué estás consumiendo? ¿De qué te estás llenando? Pero todo el mundo habla de eso. ¿Qué estás consumiendo? ¿De qué te estás llenando? ¿Quiere usted que Dios lo use como usaba a esos hombres? Pague el precio que esos hombres pagaban. Hablaba con alguien entre cultos ahora y me decía, pero es que tal vez eso no es malo. Y yo le decía, en nuestra cultura hay cosas que usted y yo no podemos hacer porque en nuestra cultura para la gente eso está mal. Y hay gente que dice, ¿y eso que dice que es cristiano? Y véalo haciendo A, B o C. ¿Usted alguna vez ha escuchado eso? ¿Sabe? Hay gente que no se acerca a una iglesia porque usted y yo muchas veces no somos de testimonio para ellos. Amén. Puede decir amén, puede decir ouch, no se preocupe, que estamos en confianza. Lo que le quiero decir es cuando usted y yo decidimos rendirnos al Espíritu Santo, usted y yo sacrificamos la carne para que Él nos llene a nosotros. Le decía yo a alguien un día de estos, recuerda el versículo que dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si lo pudiéramos poner en una versión 2023, yo lo pondría, de la abundancia del corazón, hablan tus redes sociales. Sí, ¿verdad? ¿De qué hablan tus redes sociales? Hablan del Espíritu, amén. Y hablan de lo bueno que es Dios, amén. No, ¿verdad? ¿De qué hablan tus redes sociales? ¿De qué me compré? ¿De dónde visité? ¿De a dónde fui? ¿De qué me comí? Y vea que no estoy hablando de ejemplos que puede ser que no sean pecado. Le estoy hablando es, pero ¿cuánto hablan tus redes sociales de Cristo a otros? ¿Cuánto hablan tus redes sociales diciéndole a la gente que hay un Dios verdadero y que hay esperanza en Jesús? Les contaba en la mañana, usted no sabe cuánto impacto puede hacer usted con solo poner la transmisión de la iglesia, con solo poner un versículo. Les contaba en la mañana, estaba sentado por allá Gustavo, un buen amigo. Yo lo había conocido en otro país hacía muchos años y cuando estábamos en el templo anterior, un día lo veo yo entrar y le hago, hey, ¿qué está haciendo usted aquí? ¿A usted quién lo invitó? ¿A quién conoce usted? Lo le digo y me dice, a usted. Y le digo, ¿y cuándo lo invité yo? Y me dice, nunca. Y le digo, ¿y entonces por qué llegó? Me dice, porque es que yo veía que usted compartía las transmisiones de la iglesia y yo andaba buscando en la iglesia. Y me puse a ver las prédicas y me puse a ver la iglesia y sentí de Dios que ese era el lugar donde yo tenía que estar. ¿Cuánta gente necesita que usted le diga que hay un lugar? No estoy hablando que esta es la única iglesia donde el Señor se mueve, no me malinterprete. Pero ¿cuánta gente anda buscando una respuesta y usted le puede dar esa respuesta a través de sus redes sociales? ¿Sí? ¿Pero qué estás transmitiendo ahí? ¿Estás llenándote del Espíritu o te estás llenando de otras cosas? ¿Sabe? Yo quiero decirle algo. Cuando yo estaba preparando esta prédica o esta enseñanza, como usted quiera llamarlo, empecé a leer la historia de los grandes avivamientos a través de la historia. Y me encontré lugares donde aquellos hombres de Dios, el Espíritu Santo tomaba un lugar, un país, y los bares se cerraban y se cerraban los estadios y las cárceles quedaban vacías porque la gente corría a buscar de Dios. Y me encontraba lugares donde la gente corría a buscar de Dios. Y me encontraba lugares donde pasaban milagros, señales y prodigios. Y me encontraba lugares donde los enfermos de los hospitales los llevaban a las iglesias para que fueran sanados y eran sanados. Yo no sé si usted anhela eso, pero es algo que yo anhelo ver. Solo yo parece, pero yo sí anhelo ver eso.
Yo anhelo ver gente corriendo a los pies de Cristo. Yo anhelo ver gente siendo sanada por el poder de Dios. Yo anhelo ver gente corriendo buscando la santidad de Dios. ¿Sabe? Yo me encontraba eso y me encontré dos características muy importantes. Una, que antes de que eso pasara, habían hombres y mujeres de Dios buscando santidad de Dios a toda costa, buscando la presencia de Dios en todo momento, buscando lo de Dios y no buscando lo del mundo, con largos tiempos de oración, largos tiempos de adoración al Señor, buscando a Dios de día y de noche. Y eso impactaba a una generación. Pero lo que más me duele es que llegaba un momento donde el resto de la iglesia se volvió fanática de la manifestación y no del Dios de la manifestación. Se volvió fanática del milagro y no del Dios del milagro. Una iglesia que no corrió a buscar santidad muchas veces. ¿Sabe, iglesia? Si hay algo que Dios nos está llamando a nosotros, es a buscar santidad. Es a buscar ser llenos de Él. Pero lo que Dios nos pide es que nos vaciemos de todo aquello que estorba a su Espíritu Santo. Todo aquello que lo contrista. Hablaba hace unos meses con un pastor de otra iglesia, un pastor de muchos años, a quien respeto mucho. Y nos estábamos cenando y en una conversación muy bonita, yo le decía, pastor, ¿usted qué piensa de estos temas? Y yo le decía, pastor, ¿usted cree que esto está mal? ¿Usted cree que esto está mal? ¿Usted cree que un cristiano debería saber A, B o C? Y él me decía, Julio, yo he encontrado algo. Es que en la iglesia a veces hay hermanos que son como niños, que cuando les dicen que no haga algo, es lo primero que van a hacer. Simplemente por la rebeldía del corazón. Y hay gente que es como niños, que no lo hacen simplemente porque alguien se los dijo, pero no porque fueron a buscar la presencia de Dios, a que Dios les hablara a su corazón. Así que, iglesia, yo lo que le quiero decir a usted en esta mañana es, ¿usted quiere ser más lleno del Espíritu Santo? ¿Cuánto estás dispuesto a vaciarte de ti? ¿Cuánto estás dispuesto a dejar aquello que Dios no te mandó a llenarte? Los que son de Vital y hacia arriba se van a acordar de esto. Los más jóvenes lo pueden buscar en YouTube, posiblemente en video en blanco y negro. Pero yo no sé si usted se acuerda, antes había un concurso en la televisión que había una cámara como esta, ¿verdad? Así transparente, y ponían plata en el piso y lo encendían y la plata salía hacia arriba y todo lo que usted recogiera se lo dejaba. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Eso, todos los vitales se acuerdan de eso. ¿Sabe? Yo me imagino que si usted iba a entrar a esa cámara ahí, usted se vaciaba sus bolsillos y no llevaba nada para poder alcanzar lo que más pudiera. Quiero decirle una cosa. Hoy el Espíritu Santo aquí quiere llenarte hoy. Pero ¿cómo vas a entrar a su presencia? ¿Vas a entrar con los bolsillos llenos de pecado? ¿Vas a entrar con los bolsillos llenos de orgullo? ¿Vas a llenar con los bolsillos llenos de mundo? ¿O te vas a vaciar para que Él te pueda llenar? Ese Dios Espíritu Santo es el que está en este lugar el día de hoy. ¿Sabe? Dios quiere hacer algo con su iglesia. Dios quiere hacer algo con usted. Ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el que mora en usted. Yo no sé si usted sabía eso. Ese mismo Espíritu Santo que hacía que los apóstoles con solo su sombra la gente fuera sanada, es el mismo que está en usted. ¿Sabe? Como cuando los apóstoles decían, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, levántate y sé sano. ¿Sabe? Ellos sabían de qué estaban llenos, no les daba miedo orar por alguien porque sabían que Dios le iba a sanar, pero porque estaban llenos de Dios, llenos de su Espíritu. Hoy usted y yo no nos atrevemos a hacer muchas cosas en Dios porque no sabemos de qué estamos llenos o porque tenemos contristado al Espíritu Santo.
Y contristado significa que lo tenemos triste, que lo tenemos en una esquina. ¿Sabe? El Espíritu Santo no es un invitado en tu vida. El Espíritu Santo es el dueño de tu vida. ¿Sabe? El Espíritu Santo, usted es templo del Espíritu Santo. Y cuando dice que usted es templo del Espíritu Santo, Él es el dueño del templo. Y el dueño del templo tiene las llaves para entrar a donde quiera. Y puede hacer lo que quiera, y a la hora que quiera, y como quiera hacerlo. ¿Sí me sigue con lo que le quiero decir? Y le voy a dar un ejemplo, y me perdona por el ejemplo que le voy a dar. ¿Cuánta gente tiene llaves de esta iglesia? Levante la mano. ¿Quién tiene llaves aquí de la iglesia? ¿Se ve cuántas manos hay levantadas? Los que tienen llave de la iglesia son los responsables de cerrarla, que la iglesia esté segura. Y por lo menos, vea, yo a veces hago la ruta solo para pasar enfrente de la iglesia a ver que el portón esté cerrado, que la luz esté apagada. Y cuando a mí me toca cerrar la iglesia, los que han estado conmigo cuando cierro, yo me vuelvo 5 veces y le hago el portón así para ver que no esté abierta. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que hay aquí es importante. Pero cuánto más importante es lo que hay en mi vida. Y el único que debe tener las llaves de tu vida es el Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros dejamos la puerta abierta para que se meta y dejamos entrar a lo que sea a nuestra vida. Y tenemos al Espíritu Santo en un rincón diciéndole, en eso no se meta, de eso no me diga qué hacer, de esto yo decido qué hacer. ¿Sí me entiende, iglesia? ¿Sabe? Jesús le decía a sus discípulos, el Espíritu Santo que está en vosotros y con vosotros. Y hay que ponerle atención a los detalles de la Biblia. Y lo fui a leer en inglés, y en inglés también dice in y with. Y eso lo que quiere decir es, ¿sabe? En el Antiguo Testamento solo estaba con ellos. Y con significa exterior. El en significa dentro de mí. Hoy el Espíritu Santo no solamente está con usted, sino que está en usted también. Amén. ¿Sabe? Y Él está con usted para que usted sea testigo de lo que Él puede hacer en su vida y lo que puede hacer en otros. Pero lo que estorba al Espíritu Santo es nuestro pecado, nuestro orgullo y todo aquello que no le dejamos a Él que tome lugar. ¿Sabe? Esta botella está casi a la mitad. Para poderla llenar de nuevo, totalmente hay que vaciarla. Mi hija, siempre cuento historias de Sara. Mi hija, si yo probé un fresco o algo, no lo toma. Hay que darle vaso nuevo. Y cuando yo le he vacilado de que, yo ya había tomado eso, me hace unos ojos de lo voy a matar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella quiere que solamente ella lo haya tocado eso. Si yo le dijera que esta agua no está 100% pura, ¿usted se la tomaría? No, ¿verdad? ¿Sabe? Yo quiero vaciarme totalmente todo lo que es impuro para que el que es santo, santo, santo pueda llenarme. Le voy a pedir a los de alabanza si pueden pasar. Pero yo quiero decirle algo en esta tarde ya, iglesia. Hoy hablamos de que el Espíritu Santo es Dios. Hoy hablamos de que el Espíritu Santo está en usted y con usted. Pero yo le pido a usted que cierre, que incline su cabeza un momento y cierre sus ojos. Y yo quiero hacerle una pregunta a usted hoy. Si usted ya conoce del Señor, ya el Espíritu Santo está en usted. Si usted no conoce de Dios, hoy es un buen día para que conozcas a Cristo. Pero para aquellos que conocen a Cristo ya, yo no quiero que usted levante su mano. Yo lo que quiero es preguntarle a usted, que usted en su corazón se pueda responder si usted quiere ser, si usted necesita más llenura de ese Espíritu Santo. Y si necesitas llenarte más de Él,
algo que está lleno no se puede llenar más. Para que seas lleno tiene que vaciarse. Y si hay algo en tu vida que no es del Espíritu Santo, Él no va a poder llenarlo más. Lo puedes tener ahí, en el fondo, escondido, contristado. Él no te va a abandonar. Pero quiere decirle, hoy es un buen día para que les pidas perdón al Espíritu Santo si lo has contristado. Hoy es un buen día para que le pidas al Espíritu Santo perdón. Hoy es un buen día para que decidas vaciarte de todo aquello que no te permite que Él te llene más. Hoy es un buen día para que decidas vaciarte de tu orgullo. Hoy es un buen día para que decidas vaciarte de tu dolor. Hoy es un buen día para que decidas vaciarte de tu pecado. Hoy es un buen día para que decidas vaciarte de todo aquello que te aleja y te separa de que Él te llene. Y que te llene aquel que es santo, santo, santo. Que te llene aquel Dios. Aquí estás, debemos mover. Y yo le voy a pedir que a usted, no todos, pero usted que está ahí, y usted simbólicamente quiere hacer algo con el Espíritu Santo, y usted reconoce que hay cosas que usted necesita vaciar y que el Espíritu Santo ha hablado a su corazón para que Él llene, yo le pido que usted se ponga de pie si el Señor le ha pedido que haga algo. Aquí estás.